Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio tan especial que Papá Dios nos regala, que es a nuestro devocional diario. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo Bíblico. Estamos aquí nuevamente delante de la presencia de nuestro Padre Celestial para poder enviar el mensaje que Dios pone en nosotros. Les damos la bienvenida a todas aquellas personas que en este momento se conecten. Que Dios los bendiga y hoy nos corresponde Hechos capítulo 27, tema navegando entre tormentas. Una tormenta llega cuando menos esperamos, generando confusión y desesperación. Como podemos mirar, las tormentas pueden generar desorden en cualquier área de nuestra vida. Ya puede ser en lo secular, en nuestra familia, en lo espiritual. En cualquier área puede causar desorden o violencia. Entonces vamos a mirar dice, la meta de Pablo era llegar a Roma. Este es el cuarto viaje que Pablo realizaba. Pablo ejercitaba libertad. Él testificaba tan fielmente la palabra de Dios. Entonces, como todos sabemos que él ya había hecho otros viajes, en la cual a Pablo no le incomodaba, él no le estorbaban las cadenas. Que sabemos que este viaje él iba encadenado, él iba preso, lo llevaban a Roma. Como todos sabemos. Entonces miremos en 2 de Timoteo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mire qué dice Pablo. Yo estoy sufriendo, voy encadenado, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, él aprovechaba estas oportunidades que tenía para dar a conocer la palabra de Dios. Mire que en este viaje que ellos estaban haciendo, no solamente iban presos en ese barco. En ese barco iban miles de personas que los acompañaban. Iban muchísimas personas. Más en el momento preciso mire que Pablo aprovechaba estos momentos para dar a conocer su palabra. Entonces, mire que Dios nos utiliza como instrumentos por medio de su palabra. Podemos anunciar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mire que Él nos enseña, por medio de la palabra Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos corrige. Mire qué importante que es escuchar la palabra de Dios antes de comenzar el día. Qué importante es recibir la presencia del Espíritu de Dios. Así tengamos que pasar por muchas tempestades, Dios estará ahí con nosotros. Entonces, mire qué importante que es que antes de comenzar el día nosotros demos a conocer su palabra. Escuchemos la palabra de Dios para que por medio de ella nosotros salgamos preparados, porque nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar al transcurrir del día. Entonces mire que Pablo, él ayunaba
él oraba y él salía tranquilo. ¿Por qué? Porque él salía con el respaldo de Dios. Entonces mire que es muy importante que nosotros como cristianos demos a conocer eso. Que nosotros como cristianos seamos los primeros en testificar fielmente la palabra de Dios, lo que Dios hace con nosotros. Que no importe las tormentas que tengamos que atravesar, que tengamos que enfrentar en el día, si estamos cogidos de la mano de Dios, vamos a poder soportar. Entonces, qué importante que es eso. Entonces, vamos a mirar. Dice que Pablo se colocó una meta. La meta de Pablo era llegar a Roma. Todo parecía ir bien. Miremos qué nos dice el verso 13 de Hechos 27. Y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Entonces, ¿qué dice? Dice que aparece una brisa a la cual pensaban que era la que ellos necesitaban para seguir remando. Mire que Dios manda una señal que muchas veces nosotros no le ponemos atención. Debemos de estar atentos. Mire que Pablo nos dice, miremos en el verso 9 y 10 del 27. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, ya les estaba advirtiendo, porque Pablo tenía el respaldo del Espíritu de Dios. Entonces Pablo ya sabía lo que les podía suceder en esa navegación. Entonces mire qué importante que es que seamos guiados por el Espíritu de Dios, para que así podamos tener esa precaución. Entonces, mire que si nosotros miramos que una persona está pasando por tormentas, una persona tiene peligro, mire que si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros vamos a poder advertirle a la persona. Si nosotros miramos que a una vecina, un hermano, un hijo se le está desviando del camino, mire que nosotros le podemos advertir, le podemos dar a conocer el riesgo que puede estar pasando. O miramos a una señora en el hogar, tal vez que no se arregla, que vive descuidada con sí misma. Mire que nosotros, si es amiga, nosotros le podemos advertir. Mira, arreglate, mírate bonita, preséntate bien, espéralo bien a tu marido. ¿Cómo te vas a llevar así? Mire, ¿por qué? Porque ese hogar, esa pareja puede estar corriendo un peligro. Entonces, qué importante es que nosotros seamos instruidos por el Espíritu de Dios, para que así de esa manera nosotros los podamos guiar a los demás. Entonces, mire qué importante que es que nos dejamos corrijar por medio de su palabra. Mire que la palabra de Dios es muy importante. La oración, el ayuno, el servicio a Dios es muy importante para vivir en la presencia de Dios y para que Dios esté con nosotros. Mire que la oración es muy importante. Dice que por medio de la oración Dios desciende con poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y mire que Pablo hacía eso. Él ayunaba, él oraba. Y entonces qué importante que es que nosotros podamos seguir ese testimonio, que podamos seguir ese ejemplo de Pablo. Mire que ellos eran unos buenos discípulos, fieles, firmes en la presencia de Dios. Mire que ellos tenían que atravesar por muchísimas tormentas. Sin embargo, él se mantuvo fiel.
Él se mantuvo firme. Yo me imagino que él iba con el, como dicen, con el Dios mío en la boca. Él en ningún instante dejó de pensar en que Dios lo estaba respaldando, en que Dios estaba ahí con ellos. Entonces, ¿cómo navegar entre tormentas? Primero, reconocer que el ángel del Espíritu está a nuestro lado. Miremos qué nos dice el verso 23 del capítulo 27. Porque esta noche ha estado con nosotros, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire qué bonitas palabras de Pablo, porque esta noche ha estado conmigo, dice. Mire que Pablo, él sentía la presencia de Dios en su corazón. Él sentía la presencia, él sabía, él estaba convencido que Dios estaba ahí con ellos. Entonces, como podemos ver que Dios siempre está a nuestro lado. Dios sabe todo lo que nosotros estamos pasando. Dios sabe todo lo que nosotros queremos, lo que pensamos. Dios sabe todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras intenciones. Dios conoce hasta lo íntimo de nuestro ser. Entonces, mire que por más difícil que sea el problema, la dificultad que estemos pasando, Dios está ahí. Dios está conmigo, Dios está contigo. Nunca pienses que Dios te ha abandonado. Nunca pienses que Dios no te escucha. Dios está ahí a tu lado. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Mire que Dios tiene preparado algo mejor para cada uno de nosotros. Él tiene preparado cosas grandes, cosas maravillosas. Entonces, lo que le pase a un hijo de Dios no es porque Dios quiere vernos sufrir. Todo lo que nos pase es para bien. Entonces, mire qué importante es que lo sirvamos a Dios. Mire que llegan momentos difíciles, pero Dios está ahí. Dios está en silencio, preparando algo inesperado. Debemos de creer, estar convencidos que Dios no nos abandona. Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Mire qué maravilloso. Es lo más importante, lo más lindo que Dios hace con nosotros. Que Dios está preparando, dice, las cosas que tiene para con nosotros. Él está en silencio. Vamos a ver un segundo punto. Dice, saber que Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar convencidos que Dios está siempre con nosotros. Vamos a mirar en el verso 25 qué nos dice la palabra de Dios. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mire qué hermoso. Dice, por lo tanto, varones, tened confianza. Tened confianza en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso. Y hoy nos dice Dios, tened confianza. Me dice a mí, te dice a ti, tened confianza en Él. Nunca pienses que Dios no está con nosotros. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que luchar cada día. Pero todo lo que hagamos, lo que vayamos a hacer, sea con el respaldo de Dios. Por más fuerte que sea la tormenta, si no confiamos en Él, no vamos a tener la protección de Él. Nosotros tenemos es que tener la fe y la confianza que vamos a ser librados, que vamos a salir de ese problema o de esa dificultad o de esa enfermedad. Vamos a salir. Entonces no tenemos por qué
por qué desesperarnos, no tenemos por qué angustiarnos. Vamos a mirar un tercer punto, dice mantener la calma. Vamos a ver qué nos dice en el verso 22 la palabra de Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mire, como decimos muchas veces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es por librar nuestras vidas, pedirle al Señor que libre nuestra vida. Que muchas veces nos preocupamos por las cosas materiales. Mire que Pablo no se preocupaba porque se destruya o se pierda la nave. Él de pronto oraba, él se preocupaba, era para que no haya pérdida de vidas. Entonces dice que debemos de mantener la calma. Hoy en día muchas personas se angustian, se desesperan, se encuentran en un callejón sin salida, tal vez por un problema, por una enfermedad, por una dificultad. Son tantas las crisis que muchas veces tenemos que atravesar. Son muchas las tormentas. Son vientos que vienen y van, vienen y van. Y muchas personas ya no tienen esperanza de poder seguir. Quieren tirar la toalla, como dice. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos como cristianos. Muchas veces en nuestros hogares no hay equilibrio en la fe, en la creencia. Puede ser que en tu hogar o en tu casa solamente seas tú creyente, o sea tu esposa, o sean solamente tus hijos. Mire que ahí hay un desequilibrio. Muchas veces los hijos se rebelan contra los padres, o la esposa contra el esposo contra la esposa. Mire que hay una revelación. Yo escuchaba una vez una señora que me decía que ella era cristiana, pero que los hijos y el esposo no, y que ella siempre vivían criticándola, que ella decía que ya le daba ganas de ya mejor retirarse. Y mire que eso no debe de ser así. Uno antes con fuerza, tiene que orar, pedirle al Señor que nos ayude para poder continuar, para poder enfrentar esas mareas, esas tormentas, esas tempestades que lleguen a nuestra casa. Porque mire que rebelarse un hijo contra un padre es tremendo, mirar desamor hacia del marido, que le diga, no, que yo no quiero que ya estés asistiendo allá, que solo allá. Y mire que sí, la puede estar atormentando. Mire que esa es una gran tormenta que uno puede estar pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Darles ese ánimo para que sigan adelante, para que no desfallezcan, para que se coloquen más a la presencia de Dios, para que estudien más de la palabra, no dejando a un lado al esposo, porque muchas veces es el error de cualquier mujer, que yo por estar en la iglesia descuidé a mi marido, no le dejé ni el almuerzo, no le dejé ni arreglando, no dejé ni haciendo nada. Por eso es que muchas veces hay los problemas. Entonces, mire qué importante es que nosotros como buenas esposas o el esposo con buen esposo tenemos que ayudarnos de los unos con los otros, para que si no hayan esas tormentas en el hogar o en el trabajo, porque en el trabajo también no todo mundo es cristiano, no todo mundo es creyente. La mayoría de personas son del mundo y a veces solamente hay una sola personita en una empresa que es cristiano y muchas veces cualquiera lo critica y cualquiera le está midiendo los pasos. Entonces mire que nosotros no tenemos que desfallecer por eso, al contrario, tenemos que pedir el respaldo de la presencia de Dios y seguir adelante. Dice el Señor que nosotros debemos de mantener la calma, levantar el ánimo a cualquier persona que esté decaída, que esté enferma, que esté sufriendo, tal vez que esté endeudada,
Mire que hay muchísimas personas que se encuentran endeudadas, se desesperan, se angustian, no hayan qué hacer, no hayan de dónde sacar plata para pagar si es posible. Sacan un préstamo a un lado para poder cubrir a otro lado. Y mire que eso los tiene esclavos de esas deudas y no saben qué hacer. ¿Qué hago? Pague acá, pero quedé endeudado acá. Entonces mire que eso es una tormenta terrible para cualquier persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles, darles a conocer que nosotros como cristianos debemos de mantener la calma en medio de esas tribulaciones, en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades. Tenemos que mantener la calma. No tenemos que dejarnos desesperar, no tenemos que dejarnos angustiar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios siempre está a nuestro lado. Miremos un cuarto punto que nos dice la palabra de Dios. Transmitir confianza. Miremos qué nos dice el verso 34, 33, 34. Por lo tanto, os ruego, coméis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Como buenos creyentes, nosotros, así estemos pasando dificultades, así estemos pasando nosotros como cristianos, tengamos, porque nosotros como cristianos no estamos exentos a tener problemas, a tener dificultades. Nosotros no estamos exentos, pero mire que una, una cosa es tener un problema, una dificultad con Dios y otra cosa es tener un problema sin Dios. Porque nosotros como cristianos sabemos y estamos seguros y podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y en cualquier momento Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a sacar de esa tormenta, de ese problema, de esa dificultad, de cualquier sea lo que nosotros estemos pasando, Dios nos va a ayudar. En cambio, una persona que no tiene a Cristo en su corazón se va a desesperar, se va a angustiar, se va a llenar de miedo, se va a llenar de soledad. Mire que hoy en día hay muchísimas personas que viven pensando, muchas personas que tal vez han perdido a su esposo. Tienen miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque se dejan llevar de ese miedo, de esa tristeza. Entonces, mire qué importante es que nosotros podamos transmitir esa paz, esa confianza. Debemos de transmitir seguridad, hacer conocer que en Dios estamos seguros. Una persona debe mantenerse en la fe viva en Cristo. Debe estar convencida que en Dios todo es posible. Debemos dar a conocer que con Dios podemos salir adelante, que con Dios podemos continuar, que no nos podemos estancar, que el problema, la dificultad no es más grande que Dios. Entonces, mire, que nosotros en medio de esas tormentas debemos de mantener la calma y dar ánimo. Debemos de ayudar a las personas que estén desanimadas, que estén tristes, que estén angustiadas. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. No mirar que la otra persona se está hundiendo y nosotros también empujarla o caernos con ella. No, nosotros tenemos es que ayudarles, darles ánimo. Perdón. Pablo oraba, ministraba en medio de la tormenta. Aunque duela, aunque estés sufriendo, aunque tengas 1000 de problemas, no dejes de clamar a Dios. Mire que Pablo, él oraba, él clamaba a Dios. No dejes de clamar, dice.
a Dios. Ora, ayuna, sírvele a Dios. No abandones el ministerio. No abandones tu hogar, no abandones tu trabajo. Mire que muchísimas personas cuando se encuentran desesperadas, cuando se encuentran angustiadas, ¿qué hacen? Ya dejan de servir, ya se han desanimado, ya no quieren, ya muchas veces no quieren ayunar. Si es posible, ya no quieren ni orar. Muchas veces aún siendo cristianos sienten que la vida ya no tiene sentido. Ya quieren tirar todo al piso. Ya quieren tirarse al mar y ahogarse. Ya quieren dejar todo atrás. Muchas veces, ¿por qué sucede esto? Por un rechazo, por una incomprensión, por un abandono. Quieren tirarlo todo. Quieren dejar hasta el trabajo. Entonces, mire que eso no es así. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Porque muchas veces no hemos dejado que Dios actúe en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar que sea Dios quien nos ayude a remar ese barco. Ese barco es nuestra casa, ese barco es nuestra familia, ese barco es donde nosotros estamos, en nuestra congregación, en nuestro hogar. Entonces mire que Dios está ahí con nosotros. Es Él quien nos ayuda a remar. No tenemos por qué desesperarnos. No tenemos por qué angustiarnos. Entonces, qué importante es que aprendamos a orar, a ministrar, a servir a Dios. Dios quiere que lo sirvamos de corazón. Dios quiere que seamos agradecidos con Él y con los demás. Miremos un quinto punto, no te rindas, dice. Verso 39, 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada de que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave, cortando pues las anclas y dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada el viento la vela del proa, afilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Nada. Dice, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Dios usa la tormenta para llevarnos a avanzar. Dios tiene un plan para todo lo que nos sucede. Todo es para bien. Mire que dice que Dios, Él utiliza las tormentas para que nosotros podamos avanzar. Porque si nosotros no tuviéramos que pasar por esta, tal vez nosotros nos estancaríamos, nos quedaríamos quietos. Muchas veces así somos. Cuando lo tenemos todo, vivimos bien, nos quedamos quietos. Nos volvemos unos conformistas. Entonces, mire que por eso Dios dice que utiliza las tormentas para que nosotros avancemos, para que no nos quedemos quietos,
para que podamos siempre estar moviéndonos. No angustiados, no desesperados. Que nos movamos, pero hacer cosas buenas para agradar a Dios. Entonces miremos qué nos dice el verso 44. Y a los demás parte en las tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso que es Dios. Después de 14 días de navegación, en medio de tremendas tempestades, en medio de esas tormentas que parecía que iban a desfallecer, que ellos habían perdido la esperanza de que iban a sobrevivir. Mire qué maravilloso que es Dios. Es algo increíble. Después de tantos días navegando en medio de las tormentas, puedan salir victoriosos. Puedan salir para dar ese testimonio de vida. Y eso mire que nos puede pasar a nosotros. Que después de pasar por tantas tribulaciones, de tantos problemas, de tantas dificultades o pasar por una grave enfermedad, podamos salir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Que podamos, por medio de eso, podamos dar a conocer que Dios se glorifica en nuestras vidas. Mire qué maravilloso que es Dios. Que ellos pudieron salir victoriosos. Y así nos pasa a cada uno de nosotros. Que nosotros tenemos que convencernos que la fe en Cristo podemos salir victoriosos, que sin fe nosotros no somos nadie. Sin fe nosotros no podemos hacer nada. Mire qué importante que es que podamos cumplir con los planes de Dios, que podamos dar a conocer lo que Dios ha hecho con nosotros, que podamos dar a conocer lo que Dios, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Que no nos podemos dar por vencidos, que no nos podemos dejar desanimar fácil, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos ayuda, que nos levanta, que nos sostiene y que nos da fuerza. Miren, hermanos, qué hermoso mensaje que Dios ha tenido hoy para nosotros. Que no importa los problemas, las dificultades, que no importa las necesidades que estemos pasando, que siempre Dios va a estar ahí. Por eso dice Dios, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo soy tu Dios. Yo estoy contigo por donde quiera que tú vayas. No importa que estemos pasando. Mire que esa es una gran enseñanza que Dios nos deja en este capítulo maravilloso. Es una gran enseñanza que nos da Pablo. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de él. Tener esa fe viva en Cristo. Tenemos que cada día avivar esa fe para no desfallecer. Bueno, este es el mensaje de hoy. Le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por enseñarnos a navegar en medio de las tormentas. Padre, que cada día podamos practicar su palabra y que cada día estemos convencidos que sin ti no somos nada. Que sin ti, Señor, no podemos avanzar. Que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Que cada día podamos estar convencidos de que tú estás con nosotros, de que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas, que así estemos pasando por muchas dificultades, que así estemos pasando por una crisis demasiado fuerte, que tú siempre estás con nosotros. Amado Dios, te damos gracias, bendito Rey de Gloria.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Le damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos permite, Señor, conocer cada día más de ti, Señor, mirar las maravillas que tú haces, que tú has hecho, Señor, con los antepasados, porque tú eres ese Dios de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, mi amado Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga. Los esperamos mañana a, a otro nuevo capítulo de la Biblia. Que sea Dios quien nos hable y nos enseñe. Gracias. Que Dios los bendiga.